Entonces, aquí estamos. Este PDF le he puesto un poquito de todo, pero lo he enfocado más en lo de transformadores, porque eso es lo que más requiere de fórmulas, ¿no? Y también un detalle que he fallado, bueno, me ha faltado tiempo, es que no tiene gráficos de circuitos, ya quería hacer, pero ya me faltó tiempo, perdón. Voy a agregarlo lo más pronto que pueda. Ya, sin embargo, vamos a darle una pasita rápida a todo lo que tiene. Por si acaso estos están en rojito porque funcionan como links, ¿ya? Ok, esa es la magia del látex. Aunque en Word igual creo que se puede, no sé. Ya, pero veremos, esto es un repasito de lo que habíamos visto desde el inicio, ¿no? Esta es la ecuación con la que legalmente tendríamos que trabajar, ¿no? Una super exponencial, pero decimos mejor no. Luego hablamos del voltaje térmico que, bueno, como en la diapositiva que les mostraba al principio, no había puesto esto, ¿no ves? Simplemente les decía es aproximadamente 26 milivoltios. Y es porque esto, ¿no? Porque se presenta la constante de Boltzmann, la temperatura absoluta en Kelvin, que usamos 300 Kelvin, ¿no ves? 227 grados centígrados. La carga de un electrón que deberían saber de memoria, ¿no ve? Aunque, bueno, les perdono porque yo tampoco me acuerdo. En su momento sabía bien. De esas cosas que deberían preguntarles en, no sé, redes uno supongo, ¿no? O componentes, no sé. No, mediciones eléctricas. Tal vez en mediciones eléctricas también hay que preguntarles de la carga del electrón. ¿Qué más? La resistencia dinámica, pues es lo que estamos hallando en esta situación. O también se hace presente en la exponencial de acá, ¿no? Y bueno, la corriente de D es la que define cómo está trabajando el diodo en un punto específico, al que llamamos punto Q. Aquí modelos de aproximación de un puesto gráfico, un error mío, perdón, me faltan dibujitos. Simplemente hablamos de una versión real, una versión aproximada y una más o menos ideal, ¿no? Donde hablamos de su caída de 0,7, si queremos ponemos la resistencia, si no queremos no. La polarización que tiene que ver con dónde está trabajando, ¿no? Con respecto a la exponencial, una recta que sabemos dónde está su corriente máxima, su voltaje máximo, y al cruzarlas nos encontramos un punto específico, ¿no? Donde estamos chambeando. Esto lo hemos visto más antes y ya, empezaremos con esto. Transformadores, ¿no ve? Porque si se acuerdan de la diapositiva que, bueno, ahorita no la tengo en la mano, eh, un rectificador de onda tiene esencialmente cuatro partes. Y créanme o no, abro paréntesis, responderle esas cuatro, bueno, me explico mejor. Esa pregunta, digamos, de definir cuáles son las cuatro partes de un rectificador, ha sido pregunta para una entrevista de trabajo de un camarada mío que ha estudiado ingeniería biomédica y está buscando pasantía en una importadora. ¿Y qué le han preguntado? Che, bro, bueno, no le han dicho así, ¿no? Pero le han dicho, definime cuáles son las cuatro partes de un rectificador. ¿Cuál era la respuesta? Un transformador reductor, un rectificador con diodos, un filtro con capacitores y un que se llama, no es rectificador, es un acople, no tampoco es un acople. Ya no me acuerdo cuál era el nombre específico, pero un regulador de tensión. Y responder eso era su pregunta de entrevista, ¿no? Bien, bien chafa, ¿no? Que se note la diferencia con nosotros. O bueno, que se note la diferencia con un técnico, ¿no? Me parece esa pregunta para alguien que le van a poner a arreglar fuentes. Y nosotros no estamos buscando eso. Sabemos cómo funciona, pero no queremos cambiar de eso. No queremos cambiar pantallas de tele, ¿no? Queremos, no sé, trabajar en Access o diseñar transistores o no sé, cosas así. O ir a una fábrica. Ya, entonces, a pesar de eso, hablaremos de transformadores. Eh, Vean el primer cuadrito azul, o sea, ahí. Ya, entonces este primer cuadrito azul nos presenta una relación de transformación, ya es una cosa, digamos, un nombre formal a lo que usualmente conocemos como la relación de vueltas, ¿no ve? La capacidad de espiras, porque fíjense, aquí estamos diciendo B sub S es igual a una relación multiplicado por dp. ¿Qué es esta relación? Es lo mismo que decir, aquí voy a escribir ya, voy a escribir a la derecha, espero que se vea bien. Esto está chistoso. Pero voltaje del secundario sobre voltaje del primario tiene que ser igual a número de vueltas del secundario sobre número de vueltas del primario. O si quieren al revés, ¿no?
En el PDF lo he puesto como lo he escrito a la derecha, ¿no? Es lo mismo. Es como que el BP lo he mandado a dividir, nada más. ¿Y esto dónde se presenta? En cualquier transformador. No importa qué clase de transformador sea, ¿no? Si tiene núcleo de hierro, seguro también hacen componentes. No importa si tiene núcleo de aire, si es toroidal. Bueno, el toroidal no. Los que son regulares, ¿no? Los que son como una cajita, así, pam, pam, pam. Aquí usualmente están tapaditos con algún aislante, ¿no? Aquí son es, aquí son is, ¿no ve? Y ya saben, ¿no? Hay que dar vueltas aquí, pam. Para eso, digamos. O sea, esos son los que habitualmente vamos a ver en electrónica analógica básica. Y pues bueno, ¿cómo representamos esto? Eso ya saben que su gráfico es dos inductores, ¿no? Entonces así, digamos, un inductor a la izquierda, que este es el primario. Digamos, no sé, ¿cómo le pongo? B del primario va a ser de aquí a aquí. Y el secundario, pues va a ser aquí nomás, ¿no? B del secundario. Más o menos. NS, ¿qué es? Como dice ahí, ¿no? Son número de espiras, número de vueltas. No hay más donde agarrarse, digamos. Solo es la construcción física, ¿ok? No tiene nada más que ver. Entonces, si quisiéramos, lo podemos poner aquí, ¿no? El número del primario, bueno, número de vueltas del secundario. Ya, ¿qué más estoy mencionando en esa partecita? Una relación de corrientes, ¿no ve? Pero esas corrientes, ¿cómo están al revés, ¿no ve? Fíjense que en esta parte dice n del secundario sobre n del primario es igual a ¿qué? Corriente del primario y corriente del secundario. Y es lógico. ¿Por qué? Porque estos transformadores ya saben que, por ejemplo, podemos ver una tensión pequeña, una tensión grande. O para nosotros que queremos hacer fuentes útiles para hacer circuitos pequeñitos, entonces mi 220 querría hacerlo pues 15 voltios, digamos, ¿no? Entonces una grande, un pequeño. Pero acuérdense también de que si hago una relación así, ¿no ves? De tensión con tensión, las corrientes, ¿cómo tendrían que suceder? Porque el problema no está en la ley de Ohm, ¿no ves? Si están pensando en la ley de Ohm. En la ley de Ohm son proporcionales. Estamos hablando en cuestión de potencia. En cuestión de potencia, ¿cómo tendría que ser? Si estamos hablando de una situación ideal, entonces va a haber una potencia uno y una potencia 2, donde las dos tienen que ser iguales, ¿no ves? De eso se trata un transformador, de que la potencia sea igual. Y también acuérdense de que la potencia esencialmente es B por I, ¿no ve? Ya, pero yo quiero una relación de tensiones a corrientes para darme cuenta, pero en función de la potencia. Entonces puedo decir tranquilamente, digamos, voltaje es igual a uno sobre P por I. Entonces, ¿qué me está generando? Una relación inversa, ¿no? Pero eso no es muy relevante. ¿Cuál es el problema de los transformadores? Digamos, aunque no es tanto un problema. Al aumentar tensión, o sea, si quiero hacer de aquí a que aquí aumente la tensión, no puedo pues inventarme energía, ¿no ve? O sea, si aquí es B1 por I1 y esto quiero hacerlo un B2 que es más grande, y voy a describirlo así, ¿ya? Un B2 que es más grande, entonces para que se mantenga la relación de la potencia igual, ¿qué tendría que pasar? La corriente uno tendría que hacerse más chiquita, ¿no? Me voy a hacer, no sé, me gusta apuntarme así, una corriente chiquita, ¿no? Para que el valor se mantenga en el mismo punto de potencia, ¿ok? Entonces, digamos, podemos ganar tensión a costa de perder corriente, o al revés también, ¿no? Podemos ganar corriente a costa de perder tensión, siempre y cuando nuestras potencias sean iguales en ambos lados de los terminales, ¿ya? Entonces, bueno, esencialmente eso es un transformador y, bueno, a esto es un transformador estándar, o sea, bueno, por formalismo, ¿no? Le decimos que tiene dos terminales a la izquierda, dos terminales a la derecha. Sin embargo, tal vez ya han visto alguno diferente. Pero hay N, ¿no? Hay N formas de transformador. Si son controlistas y también, bueno, si deberían verlo. Hay, por ejemplo, transformadores que son trifásicos y su representación es así, más o menos, ¿ya? O sea, se hace como un delta. O también se los pone en serie toditos. Pero esos transformadores trifásicos, por ejemplo, tienen tres pares de terminales, ¿no? Y es, obviamente, de eso se trata, de que haya tres señales que se vayan sumando, ¿no?
Y bueno, nosotros más bien, por suerte de ustedes, no vamos a ver trifásicos. Sin embargo, eso deberían verlo. Bueno, yo lo he visto en electrónica industrial, que es como electrónica de potencia. Ya, sin embargo, algo que sí vamos a ver, sí nos toca ver en el laboratorio hay, son transformadores con derivación central o de toma central también se les dice, ¿no? ¿Cuál es el chiste de esos? Que tenemos aquí obviamente, entran dos, pero salen tres. ¿Por qué? Ahorita les explico. Y es lo mismo, solo que a la mitad, siempre de los simples a la mitad, tienen un valorcito diferente. Y bueno, no es un valor diferente, sino tienen un nodo, digamos, un nodo diferente, obviamente del mismo cable, que lo pone en ese punto. Y a ver, para explicarnos, esto lo pondré aquí, y esto lo pondré aquí, y quisiera hacerlo más grande, ya. Mis gráficos bien truchitos, ¿no? Ya, entonces en esos de toma central, no es muy ajeno, ¿ya? Porque igual nomás, o sea, aquí ponemos lo mismo. Voltaje del primario que es más menos, pero con respecto a estos voltajes secundarios, se van a generar dos. Se presentan de la siguiente manera, ¿ya? Aquí es voltaje secundario, aquí es más menos. Eso acuérdense de que es facilito. Y este es voltaje secundario más menos. Sí, o sea, siempre el más arriba, siempre el menos abajo. ¿Esto por qué? Porque acuérdense de que en el de dos tomas nada más, ¿qué pasa con ese, digamos? O sea, no voy a profundizar mucho en la estructura del transformador, pero ustedes saben que esto es como un flujo de corriente, ¿no ve? Que va, viene, va, viene, va, viene. De manera vertical, las espiras hacen que genere un campo eléctrico, ¿no ve? Etcétera, etcétera. Aquí también va, viene, porque este induce, ¿no ve? Genera un campo, a este le llega, este por sus espiras traduce el campo como tensión y ya se la sabe. Entonces aquí lo mismo. Le llega la corriente, genera un campo y genera un campo eléctrico para este, ¿no ve? Y ya. Sin embargo, cuando a este le llega un campo eléctrico, así pam, 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 ¿qué pasa? Cuando está arriba, manda corriente por arriba. Cuando está abajo, manda corriente por abajo, ¿no? Entonces esto es lo mismo, solo que ¿cuál es la magia? La magia está en que esto casi siempre es tierra y entonces, ¿qué está sucediendo? Mm, si viéramos de terminal a terminal, está sucediendo lo mismo. Pero si vemos de la primera mitad hasta su punto central y luego de la segunda mitad a su punto central, ¿qué pasa? Entonces es como que tiene un ciclo por este lado y otro ciclo por este lado. ¿Y eso qué genera? Genera que, por ejemplo, tengamos una señal aquí, luego otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y como que ya no hace falta un puente de diodos para conseguir esta curva. Ahorita vamos a ver. Pero eso nomás, pues, chicos. Eso nomás. ¿Ya? Esto creo que está mal. A ver, ahorita vamos a ver. Con el circuito vamos a ver, ¿ya? Esto creo que me estoy equivocando. Pero bueno, para la relación, este, por ejemplo, funciona un poquito distinto porque ya no es su relación número de espiras del primario con el secundario así nada más, sino que decimos número del secundario sobre n del primario, porque se mantiene igual, ¿no? A la izquierda es igual. ¿Qué cosa? Dos veces el b del secundario por dos veces, perdón, por uno del primario. B del primario, ya. ¿Y esto por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Estamos diciendo, desde aquí hasta aquí es el secundario, hasta aquí de aquí es el secundario. Si quisieran hacer algo un poquito distinto, dirían que mi B del secundario original se está partiendo en dos y lo estamos poniendo así, ¿no ves? Dos, como es como decir, las dos mitades generan lo del primario, ¿ok? Nada más. Y bueno, técnicamente eso confirmaría que estos son más y más, pero todavía no me cuadra. Ahorita vamos a ver. Porque claro, ¿no? Aquí sería uno, aquí sería otro con la misma polarización, pero ahorita vamos a ver, vamos a ver. En teoría estaría bien, ¿no? De momento está bien. Y ya, entonces, ¿cómo le he puesto aquí en las ecuaciones del PDF? B es en mitad, bueno, el B del secundario, ¿no? Mitad del secundario,
por 2, digamos, es la misma relación, o sea, es lo mismo. No hay donde perderse, ¿no? Es como que el 2 manda a multiplicar y el BP igual manda a dividir. Solo que lo he puesto así, ¿por qué? Para mostrarles más o menos como si fuera una función de transferencia. Porque en el primer circuito, digamos, podemos decir tranquilamente, el B del secundario, o sea, mi salida, ¿cuánto es? Ah, es mi relación esta, multiplicado por el B primario, ¿no? O sea, N secundario por NP, multiplicado por BP, ¿no? O sea, simplemente de acá, he llevado este a multiplicar. Y, o sea, a mí me gusta verlo todo o la gran mayoría de cosas como función de transferencia. Y eso también les decía en laboratorio, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me refleja un comportamiento. Y como ingeniero para mí es fácil conocer eso para que en cualquier momento de la vida, al querer buscar mi salida, solamente sepa mi entrada, multiplico por mi función de transferencia que sé y ya simplemente es un cálculo rápido, ¿no? Por eso siempre, bueno, casi siempre les exijo función de transferencia para que tengan esa facilidad luego, ¿no? Cuando tengan que cambiar valores, no siempre enfrascarse en un solo término o en un solo resultado, sino pensar en cualquier posibilidad. Y también la facilidad que puedes tener tú como ingeniero al presentarte cualquier situación. Ya, ok. Entonces, veremos los rectificadores. Ahora sí. Ah, bueno, hay algo que también antes de ver los rectificadores es importante que tomen en cuenta es esto. Es lo de las cosas eficaces, las tensiones eficaces, los voltajes eficaces, que pues no tiene mucha más relevancia, esto lo han visto en redes uno, pero es ¿por qué le estoy exigiendo que se acuerden? Bueno, porque no le estoy exigiendo. ¿Por qué le estoy pidiendo que se acuerden? Es por el hecho de que nuestros transformadores y en general nuestros rectificadores, ¿no? Todo lo que vamos a ver posteriormente, hablamos del eficaz siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque también nuestros multímetros miden el eficaz cuando hablamos del alterna, ¿no? No es que nos miden pico a pico, por ejemplo, ¿no? Aquí le estoy poniendo el 220, es un valor eficaz, ¿no? El 220 de nuestros enchufes. ¿Y cuál es nuestro valor máximo de esa tensión? ¿No? Yo creo que alguna vez se han puesto a pensar en eso, estoy casi seguro de que en mediciones eléctricas se tiene 404 igual deberían ver esas cosas, ¿no? Pero nuestra señal en realidad la que viene por nuestro enchufe es más grande que el 220, ¿no? Y ese es nuestro valor máximo. Nuestro 220 estará aquí con un... Y eso será 220 por raíz de 2, ¿no? O sea, raíz de 2... Perdón, aquí está. 220 por raíz de 2 nos da 311, justamente lo que les hablaba. Ese es el valor máximo de nuestro enchufito, ¿no? Sin embargo, el que nos importa para trabajar como ingenieros, para trabajar en electrónica, es el valor eficaz, el RMS. Y bueno, acostúmbrese a decir el subíndice RMS porque la mayoría de equipos tiene ese subíndice, ¿no? Casi ninguno pone FF. Y ya, entonces, teniendo eso claro una vez más, veremos los rectificadores. Y aquí, por ejemplo, me falta un dibujo. Ok, un rectificador convierte en ACDC, ya saben. Lo que tratamos de buscar y los que le mostramos en la diapositiva es que tengamos una señal así, no importa qué, usualmente 220, pero lleguemos a una tensión continua, por ejemplo, no sé, de 12 voltios, 15 voltios, ya que eso cuentan, por ejemplo, nuestros diodos. ¿Alguien se ha puesto a buscar las hojas de datos de los diodos? Un 1N4007, ¿saben hasta cuánto aguanta? ¿Saben a qué frecuencia trabaja? Deberían saberlo, ¿ya? Si no me equivoco, está en los kilohertz, unos cuantos cientos de kilohertz. Y su tensión máxima creo que es 30 o 40, no me acuerdo bien. Ya. O sea, si le meten 220, kaboom, ¿no? Ok, entonces, ¿de cuál estamos hablando acá? Primeramente, ¿no? Unos valores a tener en cuenta desde el inicio. Es un B sub M que estamos hablando del valor máximo, el valor pico pico. Bueno, no es el valor pico pico. El valor pico pico sería dos veces esto. Es la tensión pico, el valor máximo que estamos hablando de la señal. Un BCC, que sería una tensión media en corriente directa, que sería el promedio de la salida rectificadora. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso, ¿ya? Y también un voltaje eficaz, una tensión eficaz que igual está en la salida, o sea, estamos hablando de lo mismo. Un B sub R, que es un voltaje de rizado, que van a ver que, digamos, tengamos una señal, la vamos a rectificar,
Y cuando queramos hacerla más rectita, vamos a poner un filtro. Y sucede esto, ¿no? Como en el ejemplo del capacitor que vimos antes. Entonces, del punto máximo al punto mínimo, ese es B sub R, ¿ok? Voltaje de rizado. Y ya, finalmente tenemos un pico de tensión inversa y una eficiencia, que bueno, eso vamos a verlo más adelantito. Y el rectificador de media onda, pues no, solo es un diodo, ¿no? Porque ahí dice un solo diodo, se conduce un semiciclo positivo y el semiciclo negativo lo bloquea. O sea, estamos hablando de decir esto. Mi transformador, pam, 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 y un diodo, ok, nada más. De eso se trata. Con eso rectificamos, ¿no? Y con ese humilde diodito estamos consiguiendo esta onda. ¿Por qué? Porque en el semiciclo positivo pasa la corriente, en el semiciclo negativo no pasa la corriente, ¿no ve? Y listo. O sea, es un cablecito abierto, nada más. Ya, entonces, en este humilde circuitito que está con verde, hay hay cosas que calcular, digamos. Esto es lo que siempre se les va a pedir en cuestión de rectificadores, porque, bueno, todavía no. Esto no es lo último que van a ver. Sin embargo, son parámetros que los van a tener que tomar en cuenta, ¿ok? ¿Y de qué estaríamos hablando? El B sub M. ¿Qué es B sub M? Aquí está, ¿no? Tensión pico en la carga descontando la caída en el diodo y RCD ideal. O sea, el valor máximo de salida, ¿ok? Valor máximo de salida. O sea, eh, está llegando una señal sinusoidal aquí, este valor, ¿ya? A la salida, o sea, en la resistencia, la salida de la señal. Porque obviamente, ¿no? Aquí primeramente va a ser, no sé, 220, ¿ya? Luego aquí, ¿qué va a ser? Digamos que 15, pero alterna. Ya digamos 20 alterna. Un poquito más grande. 20 alterna. Entonces, aquí va a caer 0,7. Tal vez para 20 voltios es insignificante. Y dependiendo qué valor tenga la resistencia, también va a suceder algo, ¿no? Pero técnicamente estaría cayendo toda esa señal a esta resistencia. Técnicamente. Pero, entonces, esta señal que la estoy repitiendo, este punto de aquí arriba es ese B sub 0M, ¿ok? O sea, voltaje de salida máximo. Y va a suceder con todo, solo que de manera distinta. Y fíjense, ¿no? O sea, hablando de este mismo circuito, estaríamos hablando de la resistencia del diodo con la resistencia de carga. Y es un divisor de tensión, donde la caída, la original, es la señal menos el diodo, ¿no? O sea, es un divisor de tensión nada más, en este mismo circuito. Luego, la tensión continua, o el promedio temporal de señal rectificada en el área del semiciclo dividido entre el periodo de completos 2pi, o sea, eh, aquí no hay ningún rizado, ¿no ve? O sea, no está pasando esto. No hay ningún capacitor todavía. Técnicamente estaríamos hablando de esta señal que está entrando así 15 voltios. Bueno, estos 15 voltios, ¿no? Aquí está mi ejemplo. Entonces, para hablar de ese valorcito tirándole a continua más o menos, habría que sacar un promedio, ¿no ve? Entonces, ese promedio le estamos diciendo BCC. Obviamente en esos no tiene mucho sentido, ¿no ve? Porque va a salir cualquier cosa. Entonces, bueno, existe, pero ¿para qué vamos a estar haciendo tanto show? Luego, el voltaje eficaz, donde solo contribuye el semiciclo positivo, ¿no ve? De ahí el factor de un medio. El voltaje eficaz, bueno, deberían haberlo visto en redes 1, ¿ya? Entonces, no voy a demostrar esto, pero voltaje máximo diodo entre 2, no, no demás. Tendría que demostrar eso a partir de una integral, ¿no ve? Pero no vamos a hacer eso. Ya, el pico inverso del diodo, ¿no? O sea, cuando viene al revés, ¿cuál es el pico inverso? Que estamos diciendo pip. En este caso, por ejemplo, le está llegando toda la señal, ¿no ve? Entonces, por eso, al estar en este punto, ¿no ve? Ese es el punto máximo que le va a llegar. Entonces, dada la situación que este circuito todavía no está contemplando nada, simplemente está rectificando un lado, todo el máximo de la señal pues le está entrando como inversa, ¿no ve? Entonces, por eso es igualito. Y dependiendo cómo lo vean, tal vez podrían poner un negativo aquí, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estaríamos hablando en este sentido. Pero no nos importa mucho el sentido de corriente porque conocemos el sentido de corriente, ¿no? Y también sabemos cómo se está comportando el diodo, entonces sería intrínseco. ¿Así se dice? No me acuerdo.
Ya, entonces, Oxy, una dime, consulta. dime. Lo que es el voltaje de polarización en inversa, ¿no afectaría la caída de tensión en la resistencia? En este caso, Sí, sí. técnicamente sí, pero lo que estamos tomando ahorita es un diodo bien básico. Entonces, ¿qué sucedería en el semiciclo negativo? Tendremos nuestro transformador y esto se abriría nada más. Entonces, más allá de que haya una resistencia aquí o no, no hay flujo de corriente. Es un circuito abierto. Estamos cortando el cable, entonces no estaría pasando nada, ¿no? Porque bueno, si aquí ponemos una resistencia de cualquier valor, y aquí es mi salida, ¿no ve? De momento, usualmente decimos, ah, esta es mi referencia, aquí es tierra, ¿no ve? Entonces, ¿qué estaría pasando? No estaría midiendo nada, ¿no ve? Estamos, aquí es mi salida, entonces viene por aquí una resistencia sin energía y directo a tierra. Entonces, por eso, ¿no? No estaría sucediendo nada, no afectaría. Lo único que tienen que tomar en cuenta, ¿no ve? Para desligarse de tus pensamientos es que su diodo sea lo suficientemente capaz de aguantar la energía que están alojando. Y también, digamos, eso debería haberles dicho cuando hablábamos del enclavador, ¿se acuerdan? Porque el capacitor aguantaba una tensión, que decimos, ah, funciona como batería que se adapta. Pero si ponemos una lentejita de esos de picofaradios, por más que el cálculo esté bien, esas cosas no aguantan mucha potencia. Entonces tendrían que buscarse un capacitor con tensión máxima. ¿Ya han comprado capacitores? Imagino que ya están empezando sus laboratorios, pero que sí. Los capacitores, por ejemplo, bueno, me equivoco, las lentejitas aguantan nomás. Los que son los barrilitos negros, que son los electrolíticos, esos, por ejemplo, tienen todos y cada uno, está hasta escrito en el componente cuánta tensión aguanta. Entonces aquí lo único que tendrían que hacer es lo mismo, fijarse cuánta tensión aguanta el diodo y ya en eso nomás, pues porque después no es ningún diodo especial de momento, ¿no? Entonces, en sentido contrario, es un circuito abierto y no está pasando nada más que la salida se está yendo a tierra, ¿ok? Se está yendo a la referencia. Entonces, a pesar de que exista esa resistencia, no afectaría en nada. El diodo estaría comiéndose todo. Ya, luego, ya solo de esta parte, ¿no? Potencia y eficiencia. Bueno, estas cositas se pueden deducir y van a ver que, bueno, por ejemplo, aquí solo hay dos señales, hay dos fórmulas que son bien parecidas. ¿Y qué dice? PSC, o sea, siempre CC va a hablar de corriente continua y AC de alterna, ¿no? Y aquí he puesto al revés, ¿no? Corriente continua debe ser en mayúscula y AC en minúscula, pero no pasa nada. Aunque algunos sí que son rigurosos con eso, ¿no? Ni modo. Ya, entonces, la corriente continua, ¿qué sería? Mi voltaje en continua, que hemos hallado en teoría aquí, sobre la resistencia de carga. Y al cuadrado, ¿no? O sea, ¿eso de dónde viene? Yo creo que ya se imaginan, ¿no? Es de que P es igual a B por I. Ah, pero de momento no quiero medir corrientes, entonces digo A I es igual a B sobre R. Entonces al tener eso decimos potencia es igual a B cuadrado sobre R, ¿no ve? Nada más. Entonces por eso es así, ¿no ve? BCC sobre RL. Lo único que tienen que tomar en cuenta para hallar potencia en continua es que la tensión que están analizando igual sea la que sea pseudo continua. Para alternar lo mismo, ¿no ve? Tendrían que tomar entonces la eficaz, la de la sinusoidal, ¿no ve? De este punto. Luego, ¿cuál es el chiste de analizar las dos potencias, no ve? O sea, ¿por qué me estoy tomando la molestia de hallar A por continua y A por alterna? Es que así se mide potencia, ¿ok? Bueno, así se mide eficiencia, perdón. Porque ¿cuál era nuestro objetivo? Nuevamente repito, meter una sinusoidal que salga continua, ¿no ve? Meter alterna, sacar continua. Entonces, obviamente, para medir una eficiencia es semejante a decir, es semejante a una función de transferencia, ¿no? Es semejante a una ganancia. Porque, ¿qué queremos decir? Ok, aquí tengo un resultado, entonces para hacer una comparación lo mido con con lo que ha entrado y tengo como un factor que debería ser menor a uno, ¿no ve? Entonces lo multiplico por 100% y tenemos el porcentaje, ¿no ve? Entonces esa ecuacióncita es lo mismo. Estamos midiendo qué tan eficiente es mi transformadorcito y por tanto mi resultado en continuo sobre lo que entro en alterna, nada más. Y aquí mismo dice, ¿no? Potencia útil DC, que está en la carga, y potencia AC absorbida en el rectificador, pero ya, lo mismo.
Ya, regulación, bueno, eso es un factorcito que igual nos va a acompañar toda la vida. Que, bueno, no tiene un símbolo como tal. Bueno, o creo que sí. No me acuerdo, ya voy a investigar. Yo le he puesto reg nomás. Y primero veremos qué son estas cosas. Tensión de salida sin carga y tensión de salida a plena carga. Puta, ¿qué es eso? Dirán. No, no es muy complicado. Tienen que pensar sobre todo en lo que estamos hablando en el circuito, ¿no? Porque, ¿qué sería una tensión de salida sin carga? Antes de que hablemos de algo formal, ¿qué pensarían sin carga? Es lo único que habría que ver, digamos, es eh, la resistencia que está al final. O sea, no hay mucha ciencia. Porque, bueno, en este circuito está muy basiquito, ¿no ve? Solo hay una resistencia. Pero, incluso, ¿no ve? Bueno, no sé si lo has visto con usted todavía. Pero puede que haya un circuito, no sé, aquí un resistor, un capacitor, un inductor, digamos así como en redes 2. Y después de eso recién que esté la carga. Entonces, a alguien se le ha ocurrido, bueno, decir, primero vamos a trabajar con carga y luego sin carga. ¿Por qué? Porque nuestra carga, el, el significado que tiene la carga para nosotros no es meramente una resistencia que ponemos al final y ya. Lo que nosotros hacemos al hablar de resistencia de carga o al hablar de carga es que estamos pensando a futuro, donde vamos a meter otro sistema aquí con una impedancia que sea del mismo valor que la carga. O sea, este RL solo es referencial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñando todo lo anterior, por ejemplo, no sé, para un motor, para, no sé, para un foco en algún caso, o bueno, no sé, ya seremos así bien exigentes para un microprocesador, para un Arduino, no sé, para una computadora. Cualquier cosa podría ser una carga, ¿no ve? Cualquier cosa que consume energía podría ser una carga. Nosotros también, pero si somos exagerados nos morimos, ¿no ve? Pero cualquier cosa podría ser una carga. Nosotros en electrónica uno siempre vamos a poner una resistencia, pero es una referencia, nada más, ¿ok? Lo que nos importa siempre es lo que hay detrás, ¿no ve? Lo que hay detrás es lo que calculamos, lo que analizamos, decimos, diagrama de Bode, ganancia, potencia, corrientes, ¿no ve? Cuánto cae, cuánto gana. ¿Para qué? Para luego poner algo, ¿no ve? Un algo que no me importa que sea, de momento va a ser una resistencia. Entonces así tienen que pensarlo. Entonces esto de resistencias de salida sin carga y con carga es eso. Solo que aquí se abre el circuito sin carga, ¿no? Entonces está medio chistoso. Pero esas cosas aparecen siempre, ¿ok? Y simplemente fíjense, es como, no sé a qué ecuación de álgebra se parece. ¿Un promedio? No ve. O una diferencia. Porque es como que decimos sin carga, en teoría, sin esto, digamos circuito cerrado, ¿qué tendría que suceder? Toda la energía tendría que estar fluyendo sin que se disipe nada de calor, nada, ¿no ve? Pero con la resistencia sí, ¿no ve? Hay un poquito de calor, no sé, puede ser un motor va a hacer ruido también, puede ser un foco va a emitir luz, ¿no ve? Cualquier cosa. Un parlante va a emitir sonido. Entonces se disiparía algo, ¿no ve? Y fíjense que ahora estamos diciendo sin carga, con carga, entonces al decir BNL menos B full no sé cuántas, full charge o full load, estamos sacando la diferencia, ¿no ve? Lo que hay del máximo al mínimo, ese trocito. Entonces estoy diciendo, ese trocito es la diferencia sobre el otro, ¿no? Entonces, eso nomás, o sea, es cuestión de darse cuenta que es la carga, quitarlo o no, ¿ya? Pero igual, eso no creo que les piden, ya, solo es para que sepan. Ya, ahora sí, esto sí es interesante. Porque con filtro, ¿cuál es el chiste de poner un filtro? Aquí, por ejemplo, y aquí estoy súper mal, ¿no? Aquí, perdón, estoy agrandando y ya no pueden ver. ¿Dónde era? Ahí, no, lo he matado.
Y ahí creo, si algo no se ve me avisa. Ya, pero o sea, aquí está entrando mi señal y aquí estaría sucediendo esto, ¿no? Qué tremendo error mío. Ya. Entonces, cuando pongamos un capacitor, un triste y ya no capacitor, voy a dibujar de nuevo. Y ya, con verde de nuevo. Un transformador. Por si acaso, aquí en notación de transformador vamos a ver un detalle. No es nada que sea debido a muerte. Solo es notación, pero imagino que tal vez es la primera vez que están viendo estas cositas formalmente. Sinceramente espero que no. Pero bueno, un capacitor. Por ejemplo, y voy a usar otra herramienta para mostrarles aquí. No es este. No pueden ver. Draw.io. A ver, si quieren hacer grafiquitos bonitos, esta es una buena herramienta. Y, por ejemplo, bueno, esto sirve para muchas cosas, ¿ya? En realidad yo lo he descubierto cuando estaba haciendo un circuito, bueno, se llama circuito igual, pero de otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está inductors? Aquí. Hay muchas notaciones para el transformador. Esto también es transformador, por si acaso. Y fíjense, aquí dice, no sé si logran ver, pero dice transformador, transformer. Aquí igual dice transformer, pero iron core. Y aquí igual dice transformer con iron core. ¿Qué significa eso? Núcleo de hierro, ¿no ve? Y es lo que les decía de las E's, las I's. Estas barritas significa que tienen núcleo de hierro. Nada más, ya. Y bueno, hay algunas veces un puntito aquí que significa que está cargado, o sea, algo así. Y fíjense también, hay estas barritas por separado, ¿no? Por si quieren dibujar manualmente. Y aquí dice Iron Core solito, ¿no? Entonces, eso. Y bueno, aquí hay otras representaciones de transformadores. Por ejemplo, aquí dice Triplex Induction, esto es para trifásico. Este es un transformador de fase, o sea, además de transformar tensión, se juega con la fase. Y bueno, no se van a topar mucho con estos, ya. Por estos días, yo creo que se van a encontrar con esto máximamente, ¿ya? Y ya. Las bolitas significan núcleo de hierro, nada más. Y bueno, eso. Ya. Entonces volvamos a lo que nos importa aquí, por ejemplo, no he puesto, ¿no? ¿Qué sería si no le pongo nada? Núcleo de aire, seremos precisos, ¿no? Si le pongo así, núcleo de hierro, ¿ya? No me importa mucho. Igual dan, bueno, de momento no me importa eso. En otras materias quizás les importe con más detalle. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Voy a dejar esto un poquito mejor. Así, no, miento, ya, así y así. Ya, digamos. Y para ser precisos, esto es mi periodo de tiempo, ¿ya? Medio periodo, entonces sería mi ciclo positivo. ¿Qué consigo cuando meto un capacitor? Cuando metemos ese capacitor, nuestra señal cambia. Y me está faltando pisar. Ustedes no lo ven, pero estoy trabajando a media capacidad. Estoy escribiendo en chiquito. Me gusta sumear harto. Y entonces, ¿qué pasaría? Obviamente mi periodo de trabajo va a ser el mismo, ¿no? O sea, va a ser aquí, pim, listo. Pero ese capacitor, ¿qué sucedía? ¿Se acuerdan? Se cargaba hasta el máximo. Lo haré con este. Se cargaba hasta el máximo y luego tendía a descargarse, ¿no ve? Sin embargo, en nuestra otra aplicación, ¿qué habíamos dicho? Estamos buscando más o menos una frecuencia donde mi segundo ciclo llegue aquí y se cargue antes de volver a descargarse, ¿no ve? Entonces, ahora sí se descarga, digamos, porque no lo estamos considerando de esa manera, sino que ahora estamos metiendo un capacitor para que suceda eso, o sea, otro capacitor. Bueno, no tiene mucho sentido, pero vean, va a llegar al máximo. Entonces, al máximo, ¿qué debe suceder? Hasta que llegue el otro va a tardar, digamos. Entonces va a generar una caída. Seremos exagerados. Va a generar una caída hasta aquí. ¿Qué va a pasar ahí? Va a cargar de nuevo. Y cuando llegue al máximo y empiece a descender,
va a volver a caer, ¿no? Y como son los mismos componentes, pues obviamente va a repetirse en el mismo puntito siempre, ¿no? Entonces, pam, 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 pam. Y aquí con otro color, pam, 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 pam. Ya, y eso pasa. Bueno, no hay nada más que decir en ese sentido. ¿Qué podemos ver aquí? Ahora sí, fíjense que estamos siguiendo los mismos valores. O sea, igual dice BR, BCC, ¿no ve? Pero ahora, ¿qué estamos tomando en cuenta? Si se ponen a pensar un poquito y piensan un poquito, piensen en redes 2, estamos viendo como un tau, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Aquí hay un tau, una cuestión de tiempo. ¿Se acuerdan que el tau me define el punto donde cambia, ¿no ves? Entonces, estamos viendo esa constante de tiempo. Ahora, véanlo por redes uno. ¿Qué era nuestro tau entonces? Tenemos nuestra curva, hasta aquí era un tau, dos tau, tres tau es casi llegando y cinco tau es al máximo, ¿no? 5 tau consideramos como la carga. Y bueno, ahí es 5 tau, digamos, para decir 5 rayitos. En 5 tau considerábamos que completaba su carga, ¿no? Entonces, obviamente estoy analizando la descarga. Igual, ¿no? Estaría considerando el mismo tau. Entonces, por eso se hace presente esta combinación RC, ¿ok? Luego, ¿qué más estamos tomando en cuenta? La frecuencia. Ah, qué interesante. Entonces, no solo venía del RC, no venía del SRC, ¿ok? Todo, todos los caminos llevan a Roma, dicen por ahí, ¿no? Todas las electrónicas, todas las redes que lleven, en algún punto se van a encontrar porque de eso se trata, ¿no? De que se complementen. Ya, entonces, eso. Eh, Esta función de transferencia, fíjense que solamente es una que de tensión, ¿no? Es como que estamos diciendo, aquí viene la tensión y lay down nomás, ¿no? No hay ni siquiera divisor de tensión ni nada. Por eso cae todito. Ya, entonces, mi voltaje deslizado, que hemos dicho, mi voltaje deslizado, ¿cuánto era? Mi voltaje máximo menos mi voltaje mínimo, le diría, pues así. No me acuerdo qué nombre le he puesto más arribita ya. Pero el voltaje de aquí menos el voltaje de aquí. O sea, la diferencia en tensión, no es nada más. Mi BR, en otras palabras, si quisiéramos verlo mejorcito, sería desde este punto hasta este punto. Eso es BR. ¿Ya? Voltaje deslizado. Técnicamente aquí igual hablamos de voltaje deslizado, pero hablamos desde aquí hasta aquí, ¿ya? Pero no tiene mucho sentido. Ya. Eh, es una división nada más, ¿no? Es el voltaje máximo dividido entre mi frecuencia RLC. Y ahí se encuentra una relación, digamos, porque sabemos que es máximo no es el mínimo. Ah, pero también es esto. Ya, ¿qué más? La tensión continua, fíjense. Voy a hacer otro gráfico mejor. Estamos aquí chafeando. Bueno, yo estoy chafeando, me siento bien rarito dibujando en chiquitito. No sé si me ven. Pero eh, voy a copiar esto. Ojalá salga bien. Este está feo, ¿no? El último está rarito. Ya digamos, ya. Solo es para la referencia. Si me da el tiempo voy a poner los gráficos bien en el PDF. Pero bueno, no me da el tiempo. Ya, esta diferencia es el B sub R, ¿no ve? Ya ese todavía se entiende. El BCC, fíjense que me está diciendo el voltaje máximo, o sea, lo que está en la punta, menos B de rizado medios. Si B de rizado medios es toda esta magnitud, ¿no ve? O sea, desde el punto máximo hasta este punto mínimo, estoy diciendo hasta ahí cae. Y esto más lo borraré, ¿no? Porque ya no tiene sentido. Ya, con este vamos a borrarlo, así, pam, 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 pam. Este igual, aquí igual esto ya no tiene sentido porque eso no está sucediendo. Y ya, esto igual, no debería suceder. Ya, entonces, fíjense, estamos hablando de esa señal. Entonces, este es mi punto mínimo, ¿no veo? Estamos diciendo toda la magnitud de la señal, ese es mi voltaje de rizado. Desde mi punto máximo hasta donde se encuentra con la siguiente. Ya, entonces, si me está diciendo la mitad de esta magnitud, entonces estamos hablando del punto medio de ese valorcito, ¿no veo? Eh, entonces, también sería como decir, empieza mi voltaje máximo, le quito la mitad de esa totalidad. Entonces, ese punto
ese punto de la mitad, mi valor promedio, no, no es el valor promedio, porque hay más, pero porque usualmente esta caída dura más, entonces no necesariamente es el promedio. Ya, ese valorcito, esa es mi aproximación a una corriente continua, ¿ok? Más o menos es. Ya, entonces ese es mi BCC. De mi máximo le quito la mitad. Y obviamente, ¿no? Es el punto medio de esos dos valorcitos. Ya, ¿qué más? Ese I de Max, pero con un sombrerito. Aunque el sombrerito, ¿qué dice aquí? La corriente pico por el diodo es mucho mayor que la media porque el diodo carga el capacitor en pulsos breves. ¿Se ha entendido? Más o menos, ¿no? O sea, estamos diciendo que ahorita lo que está sucediendo por el diodo es más, ¿no ve? ¿Por qué? Porque antes el diodo se comía todo lo de acá, ¿no ve? Un semiciclo entero. Y el flujo era hasta ahí, ¿no ve? O sea, venía solamente esta parte. Entonces, ahora que está cayendo hasta aquí, ahora se está comiendo esto y esto se lo está comiendo el capacitor en teoría. Pero ¿qué quiero decir? Ah, ya no trabaja solo este trocito, sino, o sea, con otro color, ya no trabaja solo este espacio, sino que ahora trabaja hasta aquí, ¿no ve? O sea, ese flujo existe. Y técnicamente estamos haciendo que casi todo el tiempo trabaje ese diodo. Ya, o sea, por eso dice que es mayor. Porque ahora ya no contempla solamente el semiciclo positivo, ya no fluye solamente en la primera mitad, sino que fluye en la mitad y un poquito más, ¿no ve? Lo que el capacitor permite. Ok, entonces ese dato es crítico para seleccionar el diodo. ¿Por qué? Porque además de que y está fluyendo casi siempre corriente, ¿se acuerdan que es un exponencial? Y también le está cayendo harto voltaje, ¿no ve? Entonces de nuestra exponencial, ¿qué está pasando? Y ya me está agarrando mi gomita. Me explico un poquito mejor. Sabemos que nuestro diodo cuando trabaja normalito, ¿no ve? Como estamos buscando que trabaje ahorita, tiene este comportamiento. Mientras más tensión, más corriente, ¿no ve? Mucha más corriente. Entonces, ¿cuál es el chiste ahora? Que estamos haciendo que pase mucha tensión, nos estamos alejando mucho del origen. Entonces, ¿qué va a suceder también? La corriente se va a ir al cielo, ¿no ves? Técnicamente infinito, pero para eso existe esta ecuación. Y bueno, es un poquito más complicado de deducir, no quiero hacerlo. Pero ¿para qué nos sirve esa ecuación? ¿Les va a servir principalmente en el laboratorio? Bueno, más o menos. Teóricamente les va a servir. ¿Para qué? Para definir cuánta corriente está atravesando. Y como dice aquí, ¿no ves? Este dato es crítico para seleccionar el diodo. ¿Por qué? Porque hay diodos muy chapicitos, como por ejemplo el 1N4004 y hay creo 1N4001, que en comparación al 1N4007 son una desgracia. Sin embargo, se usan. ¿Y saben qué es lo peor? Cuestan lo mismo en la Colombia. Bueno, y creo que en todas las tiendas de por aquí cuestan lo mismo. Pero entonces, ¿por qué hay diferentes componentes con diferentes características tan variadas? Si podemos usar cualquiera. Bueno, a lo que quiero llegar es que ¿por qué existen tantos? Porque a escala industrial, digamos, si quisieran hacer no sé, un componente. No sé, ¿qué quieren hacer? No sé, ya haremos, se me ha ocurrido una tele. Ya, pero una tele tendría que ser de los años 70, ¿no? O algo así. Ya, pero imagínense que tienen un dispositivo. Y obviamente ustedes quieren industrializarlo. Entonces dicen, voy a usar un diodo en algún punto de la vida. Y entonces en esa situación tendrían que pensar, ¿cuál me conviene más, no ve? Y lógicamente, ¿no ve? A nivel industrial, el 1N4007 no va a costar lo mismo que el 1N4004 a escala industrial, digo, hablando de millones, ¿no ve? Porque aquí cuestan lo mismo. Porque los componentes son básicamente los mismos. Internamente son el mismo material, lo que sea. ¿Cuál es la variación? Que adentro tiene uno un poquito más de, no sé, de silicio y un poquito más del otro, ¿no? O sea, estamos hablando de características atómicas, ¿se acuerdan de la primera clase? Entonces, basta un poquito más para aumentarle su capacidad. Sin embargo, ese poquito, ¿no ve? En gran escala sí hace la diferencia.
Entonces, en ese sentido, digamos, sí tendría que calcular cuál les conviene más, porque, digamos, del 1N4004 al 1N4007 hay hartos modelos. Creo que existen 5 o 6 y hay más todavía, hay muchos más, ¿ve? Estoy dando otros, por ejemplo. ¿Qué tal si ustedes dicen el 1N4007 para mi situación es demasiado? Tal vez me conviene el 1N4005, por alguna razón. O sea, esa razón tendría que ser a la corriente que fluye, o a la potencia que aguanta, o a la tensión inversa que le entra. Entonces, para eso, digamos, para esas cosas tendría que funcionar. Y ya, entonces, bueno, estamos hablando de electrónica uno teórica, entonces me corresponde decirles esas son ceras, ¿no? No creo que... Bueno, yo creo que pocos se van a topar con un cálculo tan específico. Si quieren hacerlo en sus laboratorios, obviamente tendrían que considerarles. Pero para los circuitos que vamos a hacer en la materia, yo creo que con cualquiera va a dar. Bueno, les cuento como anécdota, en electrónica de potencia me ha tocado hacer un sistemita así, en el que efectivamente el 1N4004 no rendía. El 1N4007 me ha funcionado. ¿Ya? Una diferencia de nada, ¿no? El mismo modelo es técnicamente. Pero ya, a ver, aquí hay una notita antes de pasar al siguiente rectificador. Sin carga, como hablábamos al principio. Bueno, no al principio, hace un ratito. Sin carga, ¿qué tendría que suceder? RL, ¿a qué tiende? Al infinito. ¿Eso qué significa? Circuito abierto. La tensión en el resistor, y esto no me convence. Pero el B sub R, ¿cuál era el B sub R? Ah, no, está bien. ¿El B sub R qué es? El de rizado, ¿no ve? Tiende a cero. ¿Por qué? ¿Por qué tiende a cero, jóvenes inteligentes? Porque este rizado, bueno, el que estamos hablando acá, ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿Cuál sería la forma ideal de verlo? Que sea tan próximo, o sea, se cargue, no caiga casi nada, se cargue, no caiga casi nada, se cargue, no caiga casi nada, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De que se aproxime muchísimo a una tensión continua, a una recta. Entonces, por eso dicen, ¿no? El rizado tiene que tender a cero porque no tiene que haber diferencia entre ambos, ¿no? Ya. Luego, ¿qué más? El BCC. El BCC tendría que tender al máximo. O sea, ¿de qué estaríamos hablando? De que mi rizadito, digamos que ese sí exageraremos, así pam, pam, pam. La continua, ¿a qué tendría que aproximarse? A este valor máximo, dice. Aquí. Y obviamente, ¿no? Si no cae casi nada aquí, haremos con otro, lo que hicimos hace un ratito. Si se carga, queda un poquito, se carga, queda un poquito, se carga queda un poquito. Entonces estaríamos hablando del mismo punto, casi siempre, ¿no? Entonces a eso se refiere. A que el capacitor queda cargado al pico y no se descarga, como dice acá, ¿no? De eso, ese sería el objetivo. Eso es idealmente. Entonces, idealmente también hablaríamos de que una resistencia sea muy grande. Y bueno, eso no sé si les cuadra, pero acuérdense un poquito de máxima transferencia de potencia, ¿se acuerdan? Bueno, más allá de eso, acuérdense de la ley de Ohm. Si tenemos una tensión, tenemos una resistencia gigante, entonces, por tanto, mi corriente también va a crecer, ¿no? Va a crecer dependiendo cuánta resistencia hay aquí. Asimismo, si lo quieren ver como un divisor de tensión, así de pam, 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 pam. Este es mi sistema, esta es mi carga. Si esta es mucho, muy grande, aquí cae todo y aquí no cae nada, ¿no ve? Más o menos. Entonces, a eso se refiere, ¿no ve? De que mi resistencia de carga tiende al infinito. Eso más o menos tienen que buscar en todos sus circuitos. Pero bueno, solo es un concepto teórico, ¿ya? No hay tal. Ya, hablaremos del rectificador de onda completa con un puente de diodos, aunque eso ya lo hemos visto, ¿no ve? Aquí veíamos la forma de onda. Entonces me copiaré este circuito, bueno, esta formita para no perder mucho tiempo. Creo que a pesar de que tengo mi PDF estoy tardando harto. Ya, pero hablamos de esto. Me copiaré mi circuito más, ¿no? Este está limpiecito. Ya, entonces estamos hablando ahorita del mismo transformador, ¿no ve? Hay dos terminales.
Me está llegando por aquí. Tenemos el puente de diodos, ya hemos visto cómo funciona. Y me genera la señal rojita que están viendo, ¿no ve? Y la blanca que se los he dibujado. Bueno, he copiado a la derecha. Nos da esto, ¿no ve? El ciclo negativo lo manda arriba. ¿Por qué? Porque pues técnicamente vamos a hacer un ligero recuerdo. Cuando viene la señal en el semiciclo positivo, viene por aquí, ¡san! Se viene, ¿no ve? ¿Y dónde termina? Aquí, ¿no ve? Aquí es más, menos. Ah, y cuando hablamos del semiciclo negativo, viene por aquí, se tranca a la izquierda, viene por aquí, ¡pam! Se tranca. ¿Y qué es igual? Igual es más, menos, ¿no ve? Entonces, tanto el ciclo positivo que viene por aquí, como el ciclo negativo que en teoría no viene por abajo, ¿no ves? Sino que viene en el mismo camino, igual es eso. Ya, entonces, ya hablar del puente de Dios es irrelevante. Ok, entonces, ¿qué decimos? Bueno, eso del funcionamiento ya saben. Hablaremos de esta parte. Sus parámetros sin filtro. Fíjense, ¿no ve? Son los mismos parámetros, porque estos valorcitos son, son siempre los mismos que hay que allá. Y ojo, aquí se los he recalcado y arriba también, sin filtro. ¿Qué está sucediendo en el B sub 0 o M máximo? O la salida máxima. Fíjense que es como un divisor de tensión, ¿no ve? Tiene cara de divisor de tensión. Pero además de la carga, que obviamente es acá, ¿no ve? Dice dos veces RCD, dos veces la resistencia del diodo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen, 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 piensen. Es por el camino de antes, ¿no ve? Regresaremos aquí rápidamente. Es la moradita mi ciclo positivo, ¿no ve? Entonces, acuérdense de que el camino viene aquí, ¿no ve? Viene, 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 cae en la carga. Ah, pero hemos pasado por un diodo. Hemos pasado por una resistencia. Y esto es como un TP, un teleport, aquí de GND a GND, ¿no ve? Entonces venimos por aquí y recién vuelve. Ah, entonces hay un diodo, la resistencia y otro diodo. Son dos diodos los que están en juego. Entonces por eso se pone el dos veces RCD. No han visto nada, ¿no? Cracks, no dicen nada. Ya ni modo. Ya, pero... Uy, no, ni modo. No puedo mostrarles. Aquí pueden verlo, ¿no? No pueden ver nada, no pueden ver nada y no dicen nada. Ni siquiera reaccionan, chicos, no mames. Ya, pero es eso. Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por la tierra y se usan dos diodos. Por eso aparece dos veces LCD. Y luego la señal es pues el voltaje máximo menos las dos veces caída del diodo, nada más. El voltaje en continua, pues fíjense que es el voltaje máximo menos dos veces el diodo de nuevo, pero un 2pi que, bueno, no se los quiero demostrar, pero viene de la integral esa. Luego el eficaz es la diferencia, pero en raíz de 2. La inversa del diodo es Bm menos Bd, o sea, la máxima menos, o sea, ya no es que cae todo sobre un diodo, sino que ese diodo comparte la caída con el otro diodo. Entonces por eso se le aumenta la caída de uno solo. Luego, el F sub 0. Aquí esto es interesante. El F sub 0 es nuevo, ¿no? El F sub 0 hablamos de la frecuencia de rizado doble. ¿Y esto qué significa? Bueno, seguiremos leyendo y ahorita les explico. Es el filtro que trabaja con menos tiempo de descarga menor a C por el mismo B sub de rizado. O sea, piensen en esto. Aquí hay una frecuencia, ¿no? Cuando metemos toda la señal. Pam, 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 pam. Pero ahora esta señal es diferente, ¿no? Fíjense que esta señal, si asemejáramos a una sinusoidal, ¿cómo sería? Así, ¿no ve? Pam, 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 pam. Entonces, esta señal tendría el doble de frecuencia. Asimismo, si quieren verlo más formalmente, nuestro periodo de tiempo antes era hasta aquí, ¿no ve? Ese era t. Pero ahora, fíjense que la señal se repite antes, ¿no ve? Mi señal sería hasta aquí, porque mi ciclo se repite aquí y se repite aquí, ¿no ve? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora mi periodo de tiempo es la definición temporal de cada cuánto mi señal cumple un ciclo, ¿no ve? Ahora mi ciclo se ha reducido porque mi señal es más chiquita, en teoría, ¿no ve? Porque ahora, repito, ya no estamos midiendo esto, estamos midiendo solamente esto, ¿ok? Por la forma en que se repite.
Ya, ¿qué más? Eso es todo, ¿no? Con filtro capacitivo es lo mismo. El filtro siempre en modelos teóricos va a ir en esta parte. Ya, nada más. Ok, ya, ahí estamos. Luego, con filtro. ¿Qué podemos ver de diferente? El voltaje serializado, fíjense que la fórmula es técnicamente la misma, que ha cambiado, hay un 2. ¿Por qué? Porque mi frecuencia antes era F y ahora mi frecuencia es 2F, ¿no ves lo que decimos hace nada? Luego, mi voltaje en corriente continua, ¿cuál es? Mi voltaje máximo menos V de medios, lo mismo. Mi I de max se parece, sí, ¿no ve? ¿Cuál es la diferencia? Creo que un 2 hay extra, o un 2 se quita, no me acuerdo. Por eso es lo todo. Hay un 2 aquí adelante, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ahora es la mitad. Lo mismo, ¿no ve? Ya, ¿qué más? Rectificador de onda completa pero con toma central. Eso es bien facilito. ¿Y cuál va a ser el comportamiento? Lo mismo que antes, ¿no ve? Solo que ahora, ¿cuál es la magia? Fíjense en esa de que teníamos medio ciclo y luego se rizaba. Es como que la caída tenía que aguantarse todo el semiciclo negativo, ¿no? Porque por aquí venía esto. Lo haré con el resaltador para que resalte. Antes mi señal era esto, ¿no ve? Pam, pam. Y forzosamente mi capacitor tenía que comerse todo el semiciclo negativo y un poquito más. Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Ahora tenemos pam, pam, ¿no ve? Lo graficaré... No sé. Ya voy a borrar... No, no voy a borrar. Tenemos ahora esto. Y ahora mi caída del capacitor, o sea, mi descarga. Fíjense que dado el doble rizado, ahora ya no se come todo el ciclo, ¿no ve? Sino que se come básicamente lo que resta de ciclo y un poquito más. Encuentra su descarga, encuentra a la nueva carga más rapidito, o al menos teóricamente. Ya entonces eso se refiere. Ya, listo. Nada más es. Los parámetros son idénticos, etcétera, etcétera. El BCC, fíjense que es lo mismo, es 2pi, la entrada menos la del diodo, el eficaz es la diferencia con el raíz de 2, la inversa es dos veces el voltaje máximo, porque estamos hablando del doble, ¿no? Menos la caída en un diodo, y la frecuencia es el doble. Y bueno, tal vez ese del diodo no se entiende muy bien, pero aquí dice, ¿no ve? El diodo bloqueado soporta la tensión de toda la mitad del secundario, más la tensión de la carga. Entonces, ¿qué está pasando? Está sucediendo dos veces, ¿no? Sí, yo creo que se ha entendido. Lo que sucede es que aguanta el semiciclo negativo y luego nuevamente lo que está cargándose. Entonces, por eso es 2, ¿ok? Y me estoy olvidando de mostrarles el circuito, ¿no? Que es súper útil. La cosa de ese transformador, como les mencionaba antes, es así, un inductor sale del medio y viene de acá. Sin circuito les explico, a ver qué es súper útil, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo es esto de toma central? Yo creo que ya se imaginan cómo va la cosa, pero ya no refleja el trabajo de cuatro diodos como antes, sino que, como les decía, aquí usualmente es tierra. ¿Y aquí qué pasa? Sabemos que por aquí viene la señal, ¿no? Entonces, ¡pam! Un diodo. Y por este lado, igual otro diodo. ¿Por qué? Porque en un semiciclo me va a venir la señal por aquí. Y en el semiciclo negativo, si lo vemos desde acá, me vendría así, ¿no ve? Pero lo que sucede es que al tener dos hemiciclos, efectivamente sucede esa situación, pero ahora sucede más seguidito. Entonces, sobre ahorita con el circuito me van a entender. Así nomás es ya. Y resistencia. Perdón, me olvidé del circuito. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que técnicamente sí está sucediendo eso de que aquí fluye corriente, me genera campo, aquí igual fluye corriente, me genera campo. Y entonces cuando estamos en esta parte, donde está induciendo en esta parte de la sección física, de esa primera mitad, entonces va a generar una diferencia de tensión aquí, ¿no ve? Entonces esa diferencia de tensión me va a generar flujo, ¿no ve?
Ok, me genera flujo de corriente. Lo haré con el saltador. Me genera flujo, me basta la carga. Ah, y por aquí viene. No, no ve, porque este diodo se estaría oponiendo. Ya, de acuerdo. Entonces es como generar un camino directo hasta la carga y normal. Luego, ¿qué pasa? Cuando tenemos del otro lado, ¿qué estaría sucediendo? En el semiciclo negativo. Ok, efectivamente, ¿no ve? Lo que está sucediendo es que no... dado que aquí es tierra, ojo, no estaría muy bien decir que este está por debajo del nivel de tierra. ¿Por qué? Porque, a ver, fíjense, en el primer semiciclo decíamos esta parte, ¿no ve? Entonces es como de tierra la general, de ahí viene el ciclo, ¿no ve? Ok, esa es la primera parte. Pero ahora, ¿por qué esto no es tan correcto? Porque no estamos induciendo pues al revés, estamos induciendo correctamente. Porque al decir viene flujo así, ¿no ve? Aquí viene flujo así. Entonces, ok, lo voy a hacer como una onda. Viene el flujo hasta arriba, ahora viene el flujo hasta abajo, ¿no ve? Entonces, cuando el flujo esté viniendo así, fíjense que mi señal está viniendo a este punto desde tierra, ¿no ve? Ah, entonces no está yendo hacia abajo, pues, porque aquí está viniendo como nuevamente. ¿Cuál sería la única? Bueno, lo que sí sería así. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no ve? Cuando estemos viniendo en ese sentido, sí se tiene que bloquear. Entonces, al decir esto, lo que estamos generando es que los semiciclos se separen, ¿ya? No vienen hermanaditos, sino que cada uno ya vive su vida. Y por eso es más fácil usar estos diodos. Porque el hecho de que existan o no existan, lo único que hace es que no regresen tal cual. Ya, entonces, en este semiciclo viene directo y se tranca con el siguiente. En este semiciclo igual viene directo, pero se tranca con este. ¿Ya? ¿Qué ganamos? Nuevamente esta señal. Ya, a ver, bueno, no sé si me han entendido. Creo que me he explicado mal. Pero mientras se den cuenta de que la señal de salida es el rizado con curvas consiguientes, no sé si está bien dicho, pero con eso me basta. Y este es el circuito. Ya, ¿cuál es la magia en sus ecuaciones? Lo mismo. Por eso les decía, ¿no ve? Es la máxima menos la que hay en un diodo. ¿Por qué? Porque solo viene la máxima con un diodo. O con este otro, ¿no ve? Y así con todos, ¿ya? Creo que estamos perdiendo demasiado tiempo con esto y no estamos ganando mucho, ¿no? Porque todos tienen un comportamiento bien semejante. Ya, ¿qué más? Estas ecuaciones puedes memorizárselas, o no sé, dependiendo. No creo que les pregunten mucho de esto, ¿ya? Porque todos sabemos que son muchas ecuaciones. Pues no creo que el ingeniero se raye tampoco. Yo creo que sí les va a pedir formas de onda. Y yo creo que principalmente les va a pedir el puente de diodos, ¿ya? Estos de tono central son un poco diferentes, ¿ya? O sea, con eso no les estoy asegurando que no va a entrar, ¿no? Estudienlos por si acaso. Sepan cómo funcionan, pero para la vida diaria, no, de momento no se van a topar con esto muy seguido. Mientras más avancen, sí, quizá, pero de momento no. Ya, y con filtro es lo mismo, solo que el capacitor viene aquí. Ya, nada más. Fíjense que las ecuaciones con las anteriores son casi idénticas, hay muy poquita diferencia. Por ejemplo, este viene 2 raíz de 3. Ese 2 raíz de 3, ¿alguien se anima a decirme por qué es? ¿Por qué viene? ¿Dónde viene? ¿Por qué hay una raíz de 3 y no una raíz de 2? Raíz de 8, ¿cuánto es? Ya, pero Es viene de por esa el parte. tipo de onda óptica. Generalmente se en los triangulares, si no me equivoco. Ya, excelente. Sí, es por esa situación. Por eso la situación sale diferente. Ya, pero No tengo no... puntitos, ¿Qué? no tengo puntitos así. Ya no hay puntos aquí, Choco. Te puedo, no sé, tal vez en la práctica podemos charlar, pero ya no hay mucho donde ayudarles aquí, la verdad. Ya no tengo tanta potestad. Perdón. Ya, pero bueno, es por eso. La función cambia, ¿no? Entonces, igual.
Y aquí hay una nota que tal vez esta sí valga la pena nombrarlas. ¿Por qué el puente es diferente de la toma central? El puente de diodos eh, requiere de 4 diodos porque solo tenemos 2 terminales, ¿no? Entonces, al tener 4 diodos, dividimos el trabajo entre 2 diodos. Por tanto, nuestra tensión a la inversa se reduce, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cosas más grandes, cuando hablen de manera industrial, este les conviene porque les da más seguridad. No dejan todo su... No ponen en riesgo y no ponen, ¿cómo se diría? No dan toda su fe a un solo diodo, sino que les dan a 2 diodos. Una mejora, pareciera que no, pero sí hace la diferencia. En cambio, en la toma central, que es el circuito que están viendo ahorita, el de abajo, el amarillo, están poniendo toda su fe en un solo diodo, ¿no ve? Entonces a ese diodo le está cayendo a harta tensión. Tendrían que elegir algo biencito, ¿no ve? Entonces por eso, ¿no ve? Requiere de un transformador especial, porque requiere de la toma central, y requiere de poner todo en un diodo, ¿no ve? Por eso tal vez no es tan habitual, porque inicialmente necesitas un transformador diferente, y necesitas diodos buenos, ¿no ve? Por eso les decía que ahora no creo que se encuentren. Ya, ¿qué más? Aquí hay una tabla comparativa en cuestión de las cosas que se repiten, ¿ya? Por eso aquí, ya, con esto, digamos, este meten de chanchullo. Qué macana he grabado eso, ni modo. Pero aquí noten la diferencia, ¿no ve? Nuestros diodos aquí están usando uno, aquí están usando 4, aquí están usando 2, ¿se acuerdan? Ok, entonces, en el primero, en nuestra corriente continua, o en nuestra tensión continua, mejor dicho, aquí pareciera que solo es la diferencia entre pi. Aquí es 2 veces y aquí un 2 incrustado porque aparecen 4 diodos, ¿no? Entonces 2 vienen de la caída del doble diodo y este otro 2 viene de la carga, si no me equivoco. Ya, ¿qué más? El otro. Aparece 2pi, pero ya no aparece aquí 2 veces un diodo porque solo se utiliza uno, ¿no ve? Por ciclo. Luego, en el eficaz, aquí es como un promedio. En cambio aquí trabajan nuevamente los 2 diodos y es una raíz de 2, porque ya es más sinusoidal. Más o menos. Acuérdense que este es un ciclo y piso, ¿no ve? En cambio aquí es ciclo, un poquito baja, otro ciclo, o sea, aquí más o menos se parece una sinusoidal. Y aquí simplemente es la diferencia con raíz de 2, porque aquí sí podemos decir que sí es sinusoidal. Luego, con el rizado, ¿no ve? Cuando hablamos de que tiene filtro. Es el voltaje máximo sobre un S tau. Aquí es un voltaje máximo sobre 2 S tau porque hablamos de 2 veces la frecuencia, ¿no ve? La frecuencia se duplica porque ahora es más seguidito. Y aquí es lo mismo, ¿no ve? Porque estamos hablando de la misma forma de onda que estos dos, ¿no ve? Es el de acá. Luego, esto no se los he demostrado. Es más, bueno, creo que en algún libro me anotó alguna vez. Pero esto es cuestión de eficiencia, ¿ok? Y yo creo que se pueden dar cuenta, ¿no ve? Esto de eficiencia en cuestión de potencia tiene que ver mucho con la forma en que está fluyendo la corriente. Acuérdense de que en el primero, en el más facilito, donde solo tenía un diodo y resistencia como divisor, la eficiencia es muy poquita porque la curva de acá eh, genera mucho rizado, ¿no ve? Teóricamente genera mucho rizado. Entonces, por eso su eficiencia es poquita, ¿ya? Su voltaje, este punto medio, va a ir más abajo, ¿no ve? Dependiendo qué tan chafito esté armado. Entonces, por eso es bajito. Luego, el puente de diodos y la forma de onda que es esta, ¿no ve? Curva, 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 curva. O la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Es técnicamente el doble, ¿no ve? Bueno, aquí le he puesto exactamente el doble, pero es aproximado, ¿ya? Es aproximadamente el doble, ¿por qué? Porque lógicamente, ¿no ve? Su punto más bajo ahora, ¿dónde es? Técnicamente estaría a la mitad de esto, pues. ¿Por qué? Porque nuestro semiciclo estaría repitiéndose acá, por tanto, esta caída de curva está haciendo el semiciclo y un poquito más, ¿no? El semiciclo y la mitad más. Aprox, ¿ya? Aprox. Entonces, por eso su eficiencia es mucho mejor, porque el rizado se acorta. Entonces, el punto medio va más arriba. Y que queríamos que el punto medio esté teóricamente en el punto máximo, ¿no? Y ya, entonces eso es todo. Ya, y esto del diodo Zener, pues... estos son parámetros como de diseño, ¿ya? Porque, bueno, venía con un ejercicio que lo podemos hacer ahorita si es que nadie tiene preguntas acerca de rectificadores. Creo que en su preinforme había un rectificador, pero si se dan cuenta, solo es aplicar esto, porque no hay mucho circuito que analizar, ¿no? No hay muchas mallas que aplicar, no hay muchos nodos que decir.
Lo único que tienen que saber para esto de transformadores es esta parte y creo que sí, ¿no? Porque, bueno, no tiene mucha más ciencia. He tratado de más o menos explicarles de dónde vienen, porque no hay un circuito que resolver. Ya, solo acuérdense de las fórmulas. Y esas notitas que les he puesto no van a ser relevantes a la hora de hacer en papel, ¿no? Van a ser relevantes a la hora de hacer en físico. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Espero que no, pero siempre abiertos. Ya, ahora hemos hablado del transformador, hemos hablado de los diodos, hemos hablado de los filtros. La última parte que usualmente está en los transformadores, en los rectificadores, perdón. Esto es por si acaso, ¿no? No sean correctos al hablar. El transformador es esta soncera de bobinas, ¿ya? El bobinado, a eso denominamos transformador. Y si quieren ser más correctos, tendrían que decirles elevador o reductor, ¿ya? Porque de eso se trata, ¿no? De que van a elevar o reducir. Entonces, incluso el término transformador está mal. Pero, banca, ¿ya? Zafa decir transformador. Al todo el circuito completo, a ese tenemos que llamarle rectificador, porque estamos buscando una corriente continua. Y les decía, tiene cuatro partes. ¿Cuál es la última parte? Un regulador, ¿no? Un atenuador, si quieren. Por ejemplo, hay uno que se los muestro por aquí, que se llama 7805. Sí, este por ejemplo. Fíjense, esto es un regulador de tensión y por eso le ponía ese simbolito en la diapositiva. Aquí, digamos, ¿no? Aquí una fuente tiene su puente y este usualmente está. Fíjense que no necesariamente es un Zener, ¿no? No en este circuito. Esto es un componente especial, ¿ya? Y fíjense que no funciona solito. Funciona con dos capacitores sí o sí, ¿ya? Sin esos capacitores no furula. ¿Por qué? Porque te permite regular dónde quieres que trabaje. Entonces, por eso te da esos capacitores, ¿ya? Y en la misma hoja de datos te recomienda qué valores usar, ¿ya? Y hay una formulita para adaptarlo y etcétera, etcétera. Aquí hay una fotito que está más o menos armado, ¿no ve? Que igual tiene sus capacitores. Ya, entonces, por ejemplo, eso es un componente que no necesariamente es un Zener. Obviamente adentro sí tiene Zeners, ¿no ve? Porque 7805 internamente. Es todo un chenco. Y no me acuerdo dónde está el Zener, pero es una soncera, ¿ya? Esa cosa regula la tensión, ¿ya? Entonces usualmente se usa de estos. De manera más formal, usamos estos. Yo les había dicho que de momento, de manera básica, vamos a usar diodos Zener. Porque nos ayudan en la vida, ¿ya? Son fáciles de usar. Y ya. ¿Qué más les quería decir? Ok, entonces veremos un ligero ejercicio de esto de la última parte de un rectificador. Donde, ¿qué podemos decir? Ya, lo siguiente. Y vamos a hacer estas formas. Por ejemplo, y aquí nomás. Ya voy a quitar esto para tener el pizarro completo, ¿ok? Ahora sí, tengo un poquito más de libertad y eso va a estar mejorcito. Entonces, bueno, a ver, haré esto más chiquito para que termine aquí y luego vemos qué hacemos. ¿Han pensado en dudas de su práctica por informe? Porque si no hay tal, entonces nos vamos. Yo creo que sí, ¿no? Me han preguntado harto por chat. Y entonces, nada, no me va a entrar, ni modo, haremos otra página. Ya, entonces, usualmente los Zeners, bueno, este es un casito que sí he encontrado como meramente hablando de Zeners. ¿Qué dice? Se los voy a leer y voy a anotar datos, digamos, ¿ya? Dice diseñar un rectificador de onda completa. Ok, entonces, no sé, pondremos aquí uno, creo que es el primer ejercicio. Ya dice onda completa. Perdón por la letra, ya estoy apurado. Dice con filtro. Ah, ya, con filtro. Eh, con un rizado del 10% del... Bueno, pondremos rizado. Y vamos a hacer uno más.
rizado del 10%. Ya, considere B del diodo igual a 0,7 voltios y que entregue 10 VCCs a la salida. O sea, en la salida quiero 10 voltios. Bueno, y no uso Zener, ¿no? Perdón, me he equivocado de enunciado. No importa, haremos igual. VCC igual a 10 voltios. Ya. ¿Cómo empezamos? Primeramente, ¿qué decimos? Diremos esto, ¿no? Tenemos un voltaje eficaz de, no sé, 220 voltios. Ya, 220 voltios. Y pondremos RMS en vez de esto, ¿no? BRMS. Entonces esto va a ser mi voltaje pico, ¿no? Ya. Ok. Voltaje máximo en la carga sería lo primero que tengo que saber porque en función de eso me la voy a jugar, ¿no? Entonces diremos BML. Esto aquí va a ser igual. Me está diciendo 10%, ¿no ve? Entonces 0.1 BML sobre 2. ¿Eso qué tendría que ser igual? Bueno, fíjense qué estoy diciendo aquí. Aquí estoy usando mi BCC. Aquí estoy usando mi variación. Y aquí estoy diciendo mi mitad. O sea, ¿qué estoy diciendo? Técnicamente estoy eh, forzándome a lo siguiente. A que exista esto. Pam, 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 pam. Donde aquí va a ser 10, ¿no veo? ¿Y qué más estamos diciendo? Que esta soncera sea el 10% del total. Y obviamente a este 10% la mitad, ¿no veo? O sea, perdón, me estoy equivocando. El 10% no es ese valor. El 10% sería de aquí hasta aquí. Ese sería el 10%. Ese es mi rizado. B sub R es mi rizado, ¿no? Entonces mi B sub R tendría que ser el 10% de esa soncera. Entonces por eso a ese rizado la mitad lo estoy quitando y ese debería ser 10, ¿no? Entonces por eso mi voltaje en la carga es lo máximo que pueda abarcar, ¿no? Sería este 10 más esta parte. Idealmente, ¿no? Idealmente estamos al máximo. Ya, entonces, listo. Ok, ¿qué consigo con eso? Mi BML, ¿no? Mi BML. Ok, esto ya había hecho previamente, me sale 10.53, pero por si acaso compruebe. Ya, ok, voy a hacer esto más chiquito, ¿ya? Está muy grande y está muy, muy así, ya. Ok, listo, hemos hecho esa primera parte. ¿Qué más podemos hacer? Algo que viene de la mano de esto. Mi BML. ¿A qué es igual? Ah, que tampoco hemos dicho qué estaríamos haciendo, ¿no? Pero, digamos, por molestar, diremos el de toma central. Ya estamos haciendo esto. Así, pam, 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 tier. Uy, batería. Ya estamos haciendo eso. Y entonces, ¿qué sería mi máximo dicho? Si aquí es mi resistencia, aquí es mi capacitor. Solo estaría en juego un diodo, ¿no ve? Entonces, por eso me decía B del diodo, o sea, la caída en un diodo. ¿Qué me reflejaría eso? Lo siguiente. Mi voltaje máximo, ¿qué sería? Mi BML. No, lo ponemos al revés, directamente. Para ganar tiempo. Mi BML sería igual a mi B máximo menos mi voltaje del diodo. ¿Ok? Ya, entonces lo que quiero es esto. Entonces le sumo mi voltaje del diodo. ¿Qué tendría entonces? Tendría mi 10.53 desde acá. Se los pondré nomás, ¿ya? Para no molestarles. B va a ser igual a BML más B delta igual a 10,53 más 0,7. Ya, y eso es 11.23, ¿no?
11.23. Y si se dan cuenta, estamos yendo a la inversa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos yendo a la inversa? Porque estamos yendo como así, ¿no ve? En cuestión de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que conozco es la salida, ¿no ve? O sea, en función de qué quiero, estamos trabajando. Y lo que quiero está al final. Entonces, por eso estamos yendo así. Hemos encontrado primero cómo cae idealmente. Ese cómo cae idealmente me da cómo cae realmente. O sea, qué señal está entrando. Ya, entonces eso. ¿Qué más? Si quisiéramos sacar el eficaz de esta soncera, eficaz, ¿qué sería? Entre raíz de 2, ¿no ve? Entonces, a ambos lados sobre raíz de 2. Según yo, esto es BMRMS, aunque está medio chistoso. Sería 7.94. Creo. Y ya, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿Dónde estaría? Otra vez, ¿no ve? Sé que quiero aquí. A partir de eso hemos sacado lo ideal que necesito aquí. A partir de ahí hemos sacado BM que vendría aquí. Y hemos sacado ahora el eficaz de la transformación, ¿no ve? ¿Para qué me servía el eficaz de la transformación? Para lo siguiente. Para el número de vueltas, ¿se acuerdan? Entonces decimos voltaje en el secundario va a ser igual al voltaje del primario multiplicado por n del secundario sobre n del primario, ¿no ve? Y esto multiplicado por un medio por esa soncera, ¿no ve? De que estamos hablando de la toma central. Ya. Entonces, ¿cuánto sería eso, muchachos? ¿Qué dicen? Según yo, ya, ¿cómo podemos despejar? Eh, ¿cómo tendría que ser la ecuación? Tendría que ser así, ¿no ve? 2 de este, ¿no ve? Multiplicado por la salida que conozco, o sea, del secundario, por 7,94. ¿Y esto qué tendría que ser igual? Al primario. ¿Cuánto hemos dicho que iba a entrar? 220. Multiplicado por este factorcito que no conozco, ¿no ve? Pero es lo que quiero hallar, pues. ¿Cuánto me sale, por ejemplo? Bueno, aquí podrían primero despejar esto, ¿no ve? Y les va a dar un valor. ¿Alguien me lo hace, por fin? ¿Cuánto sale? O si quieren, ya si no quieren hallar esto directamente, pueden hacer algo más de viejo lobo de mar. Asumen uno, ¿ya? Asumen uno y hallan el otro, ¿no? Y se ahorran una ecuación, digamos. O se ahorran un pensamiento más molestoso. Entonces, voy a decir cualquier cosa, ¿ya? Para ahorrar tiempo y no perder demasiado. Obviamente eso no es real. Pero ¿qué tal si el número de secundario, o sea, el número de vueltas de secundario es 2? Con 2 vueltas en teoría estaría trabajando, ¿ya? ¿De qué cable será? No sé. Pero si n de ese es 2, n del p van a calcular, pero a mí me sale 25, aproximadamente, ¿ya? Tiene aires de qué? De magia, ¿no? Pero ya no importa. Estoy asumiendo un valor y me llevo del otro. Entonces, esto sería. Ya, entonces, otra vez volvemos a este humilde dibujito. Hemos empezado con cómo queríamos, hemos ido al ideal, hemos sacado el eficaz que viene por aquí y a partir de eso hemos sacado el número de vueltas para venir desde el 220, ¿no? Hemos venido de reversa. Ah, ya, pero ahora no hemos calculado estos dos, ¿no? ¿Cómo calculo esos dos? Voy a usar mis ecuaciones, las tantas que les he mostrado hace ratito. Entonces, bueno, no me acuerdo muy de memoria, pero no importa. Vamos a decir esto por aquí. Lo único que tendrían... Con eso técnicamente estarían diseñando el transformador, ¿no? En este caso sería un reductor. Un reductor de 50 a 1, ¿no veo? Ya, entonces, ¿qué estaría sucediendo? Podríamos decir, del rizado podríamos empezar, ¿no veo? Porque el rizado, ¿cuánto era? Bueno, conocemos cuánto es el rizado, ¿no veo? Más o menos. Entonces diríamos, tensión de rizado es igual a mi BML
sobre dos veces la frecuencia. ¿Se acuerdan que era así, no? Entonces por eso es dos veces la frecuencia. Multiplicado por un tau, ¿no? Entonces LC. O sea, estos dos. Y ya, digamos, o sea, ¿qué tendría que hacer? ¿Se acuerdan cuánto valían estas onceras? 10.53, el otro es 2.50 LS, ¿no? Porque, bueno, la frecuencia nos daban, según yo nos daban. Ya no nos dan, pero la frecuencia en teoría nos estaríamos también sacando de aquí, ¿no? ¿A qué frecuencia trabajamos nosotros? Bueno, no nosotros, ¿no? Bolivia. 50 Hz, ¿no? Entonces, de ahí. Y obviamente, conocíamos gente de buen vivir. Sí, no, tal vez. No. Sí, pues, ¿no ve? Porque, ¿cuál es el rizado? El rizado es de nuestra señal, del máximo que hemos hallado, el punto medio, ¿no? Entonces, si estamos hablando de, ¿dónde estábamos? Del 10.53, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Del 10.53. Si le saco el 10% es 1.05, ¿no ve? Entonces, lo notaremos, ¿no? Con otro color. Del 10.53, el 10% me decía desde el inicio, 1,05. Ya, esto es igual a mi BML que era 10.53. Luego aquí que era 2 por 50 por. Aquí, ¿qué tendrían que hacer si tenemos dos incógnitas? Pero el enunciado me decía diseñe. Asumen uno y siempre les voy a decir, asumen el capacitor para hallar la resistencia. ¿Por qué asumimos el capacitor y no la resistencia primero? Esto porque primeramente los capacitores tienen valores nominales de menor rango, o sea, más o menos. Los capacitores vienen de 1 microfaradio, de 10 microfaradios, de 100 microfaradios, etcétera. De un pico, 10 pico, nanos, ¿no ve? Sin embargo, por ejemplo, una resistencia viene de 1K, viene de 1.5, de 2, de 2.2, de 3.3, vienen más seguidos, ¿no? Además de que también contemplamos la existencia de potenciómetros. Un potenciómetro puede hacer variar una resistencia, entonces es más fácil de adaptar una resistencia que adaptar un capacitor. Entonces es mejor que fijen un valor de capacitor y en función de eso se consigue una resistencia de valor, porque además de cualquier cosa pueden hacer paralelos, series, ¿no ve? Conseguirte una resistencia es mucho más sencillo que conseguirte un capacitor. Obviamente también hay capacitores variables, pero primero que en Bolivia es difícil encontrarlos, al menos por el centro. Y si no, van a tener que usar una radio vieja, ¿no? Pero ya no estamos en esas épocas. Ahora nuestras redes son digitales, ¿no? Tienen una plaquita dentro, ya no tienen unos capacitores inductores. Ya, entonces asumen un capacitor y hay en la resistencia. Y bueno, hay en lo que sea, pero por ejemplo, yo he asumido hace ratito que C sea igual a 330 microfaradios, que existe, y mi resistencia de carga me salía 30.3, que se aproxima a una de valor nominal, ¿ya? Más o menos funciona. Solo que es chiquita, ¿no ve? Cuidado, la potencia les falla. Y entonces así nomás se diseña. Vayan de adelante atrás, o sea... Y es como cualquier situación, ¿no ve? Cualquier cosa que hagan, siempre vean qué tienen y qué pueden hallar. Y reemplazar ecuaciones más eso. Por ejemplo, aquí lo único ajeno a lo que ya saben es esto, ¿no ve? Darse cuenta cuál es cuál. Ya, listo. Entonces, así sería. ¿Qué más podemos hacer? Es decir, el diodo Zener, que eso en realidad es lo que quería hacer. Y a ver este. Dice, para un circuito, creo que se parece a algo que hay en su práctica, o tal vez está en su práctica. No sé, pero dice en función de este circuito. Aquí entra, aquí es una resistencia, aquí es, perdón, un diodo Zener, aquí es tierra,
Y luego viene una resistencia de carga. RL. ¿Ya? Dice, diseña para el circuito de la figura para mantener una carga de 12 voltios. Y entonces B sub 0 igual a 12 voltios. Sale con uno menos gruesito. Voltaje de salida igual a 12 voltios. ¿Qué más? Con una variación de corriente, ojo, ¿no? Con una variación de corriente en la carga de, o sea, delta de corriente en la carga es igual a... no estaría mal, ¿ya? Que la corriente en la carga se encuentra entre los siguientes rangos, dice. Dice de 0 miliamperios a 200 miliamperios. De 0 miliamperios, ¿no? O sea, que se cierre y luego también que funcione. Ya. Y fíjense que son valores bien chiquititos, ¿no? Pero está diciendo esa condición. Esta condición te está dando. ¿Qué más te está dando? Como un inciso B, determine la potencia Z max. O sea, ¿qué potencia está cayendo máxima en el diodo Zener? Entonces, PZ max. S más. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Ya, entonces, como no me dice nada más, es más, me dice diseñe. Cuando dice la palabra diseñe, ustedes son libres. Pueden hacer lo que quieran. Pero dice en función de este circuito, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta este circuito para trabajar. Entonces, este es RS, digamos, y esto es B sub I. Y que sea alterna, ¿no? A veces me equivoco en eso, ya, o sea, tengo, no sé, como que siento que no me afecta demasiado, pero sí es correctamente, ¿no? Que ponga en minúscula el alterno. Ya, entonces, como no me dice nada más que diseñe, yo diré, pues mi voltaje es en el que sea 12 voltios, ¿no? O sea, la respuesta está en la pregunta. Porque dicen, quiero que aquí caiga 12 voltios, ¿no? Pero me está dando un Zener, ¿no? Entonces yo digo, me voy a comprar un Zener que caiga 12 voltios, pues. Y hay, o sea, hay. Hay de 12, de 9, de 5, creo. Bueno, y otros valorcitos que, la verdad no me acuerdo cuáles son sus valores nominales de los Zeners. Ya, pero hay para comprar de muchos, muchos valores. Y si no hay, usen uno y luego apliquen más conocimientos. Entonces, B sub Z igual a 12 voltios, ¿ya? Porque dice diseño y además es obvio que tiene que suceder, ¿no? Luego, este condicionante, ¿no? Tiene que estar entre entre 0 milis y 200 milis. Entonces, si se ponen a pensar un poquito, voy a copiar, voy a escribir mejor. 0 miliamperios y así, ¿no? Y L va a ser 200 miliamperios. Esto es mi corriente en la carga mínima, así le llamaremos. Con amarillo se lo haré para que resalte. Y L min, ¿ya? Mínimo. Y este en cambio tiene que ser mi corriente en la carga máxima. Ya, eso me está parametrizando mi enunciado. Ya, entonces, ¿qué tendríamos que hacer principalmente? Esta, no hay mucho que hacer ya, porque esa RS, van a ver que en la mayoría de circuitos está presente ya, pero esa RS, algo que no les he mostrado en laboratorio y deberíamos haber hecho, o tal vez sus otros auxilios se los han dicho, es que la mayoría de equipos de electrónica tienen 50 ohmios de RS, ya esta es una resistencia de acople o resistencia de salida del equipo. Y a ver, les doy de tarea que vayan a fijarse en los generadores de funciones, eh, en esta partecita, ¿no? Aquí, no me acuerdo si en el osciloscopio también hay, pero aquí estoy casi seguro de que dice 50 ohmios, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque obviamente esto funciona como una fuente, ¿no? Entonces, esa fuentecita te está diciendo, soy una fuente real, por tanto, tengo una resistencia aquí para que no quemes lo que vayas a poner. Y para que no me queme yo también, ¿ya? Para que no haya corrientes parásitas. Para eso es, ¿ya? Esta RS siempre está presente. Entonces, por ejemplo, para este caso no lo vamos a tomar en cuenta, ya no me va a importar mucho. Porque usualmente 50 ohmios, 40 ohmios, ya no es muy grande. Entonces, para el caso lo vamos a despreciar. Pero si quieren, pueden tomarlo en cuenta, ¿ya? Tal vez en algún momento, en alguna situación, vamos a tomarlo en cuenta. Aquí, por ejemplo,
ejemplo, sí, ¿no? Ya, si no lo tomaremos en cuenta, que siempre. Ya, pero a ver, veremos. ¿Qué nos dice además de la situación, ¿no ve? RL Max, bueno, tendremos que analizar los puntos máximos y los puntos mínimos, ¿no ve? Es como resolver dos veces el circuito, pero una vez tomando esto y una vez tomando esto, ¿no ve? ¿Y cuál va a ser mi principal objetivo? Mi principal objetivo es este, ¿no ve? Y como les digo, si podemos, vamos a hallar esto, ¿ok? Ya, entonces, la que me importa primero, ¿ya? RL. ¿Cómo sería RL? Yo estoy seguro de que aquí cae B sub Z, ¿no ve? B del seno. Ya, entonces, listo, pues, o sea, RL max, ¿qué sería? B del zener dividido entre corriente, ¿no ve? ¿Y cuál sería mi corriente para mi RL? Y pondremos así. Quiero mi resistencia máxima, o sea, la máxima que podría soportar. Tendría que ser mi B sub Z porque ese va a ser constante. Aquí va a ser constante y aquí va a ser constante, ¿no ve? Para ambos casos, B sub Z va a ser el mismo. Pero ¿cuál toma en cuenta? ¿Cuál debería tomar en cuenta, muchachos? ¿Qué dicen? ¿El cero o el 200? Tendríamos que tomar el caso mínimo, ¿no? ¿Por qué? Por ley de pues Choco Crispies. Además de que mientras este sea más chiquito, este va a ser más grande, ¿no ve? Inversamente proporcional. Entonces es por lógica de laboratorios del básico, ¿ya? Ya, entonces se entiende por qué mínimo y máximo, ¿no ve? Tienen que ser opuestos porque fíjense en la ecuación que están presentes, son inversamente proporcionales. Y ya, entonces la macana es que aquí divido entre cero, ¿no ve? Ya, pues ni modo. Esto es teórico más bien. Ajá. Entonces decimos RL max es infinito. Y está bien, ¿no? O sea, en estos casos hablar de máximo, sí, te puedes leer infinito y tranquilo, no pasa nada. Más bien, bien por ti. ¿Por qué? No importa qué resistencia le pongas, cualquiera te va a funcionar, ¿no ve? Te está dando un máximo. Si mi máximo es infinito, tengo todo el rango de los números, ¿no ve? Para poner algo. Ya, listo. Súper, entonces. Para el min, la tensión se va a mantener, la corriente es la que va a cambiar, va a ser la máxima ahora, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es mi corriente máxima? 200.000 amperios, mi tensión de Z va a ser 12 voltios. Entonces va a ser, se lo escribir aquí, 12 sobre 200.000, ¿no? ¿Cuánto saldrá? Va a salir grande, ¿no? Mi RL min, según yo, sale 60 ohmios. Espero que alguien esté confirmando estas cosas. Ya, aceptable, ¿no? ¿Y cuál sería el chiste entonces? O sea, si quisiéramos definir un RL, ni siquiera max ni min, solo es un formalismo, solo es una forma de decir RL tendría que ser mayor o igual 60 ohmios, ¿no? Nada más. Ya, esto es respuesta de su diseño. ¿Qué más podemos decir ahora? ¿Qué más me pedía? Bueno, tendremos que hallar. Ya, nos pondremos en función de hallar la potencia del Zener, ¿ok? Entonces tendríamos que tomar las dos corrientes, ¿no? Porque nos van a dar algo siempre. Haremos por lo menos para ecuacionar, ¿ya? Entonces diremos con eh, corriente L min, ¿ya? ¿Qué podríamos hacer con eso? ¿Qué haríamos con la corriente en la carga mínima, ¿no? Dense cuenta de algo, ¿no? Esto está funcionando como dos ramitas. Entonces, esto es un criterio más de pensamiento, digamos, porque yo quiero la potencia aquí, ¿no? Entonces, aquí, siempre de los siempre, va a venir una corriente, ¿no? Una corriente que cuánto valdrá me interesa poco. Pero tenemos dos parámetros en la corriente de carga, ¿no? Entonces, hay una opción A en la que es pequeñito y una opción B en la que es grandote, ¿no? Ok, A y B. Ya, entonces analizaremos la cuestión A.
¿Qué pasa cuando este es pequeñito? Si este es pequeñito, para completar un total, este tendría que ser grande, ¿no ve? Y al revés también, ¿no ve? Si este es grande, entonces para completar esta situación que complementa, este tendría que ser chiquitito, ¿no ve? Es lógico. Ya, entonces con una corriente de carga mínima, nos estaríamos orientando a pensar también en una corriente del Zener, en este caso, porque es la otra rama, máxima, ¿no ve? Ya, entonces así es. ¿Qué consigo entonces así? Una... ¿Qué le ponemos a esto? No sé, pues ya le ponemos I sub S por la RS, ¿ya? Y entonces esa I sub S va a ser igual a ¿qué? Mi corriente de Z máxima, mi corriente en el Zener máximo, ¿más qué? Más la corriente en la carga mínima, ¿no ve? Eso estamos diciendo. Esto es igual a esto más esto. O sea, lo que queda aquí más lo que queda aquí, pero en los casos que hemos visto, ¿no ve? Un grande y un pequeño. Ya, entonces, ¿conocemos los valorcitos? Sí, ¿no ve? Me daba tensión. Me daba 12 voltios nada más, ¿no ve? Y ya, digamos. Nos pondremos un valor nosotros. ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? Diremos, porque aquí ya forzosamente es 12, ¿no ve? Ya aquí que sea, pucha, no sé. Que 4 voltios, ya, que no sé mucho. 16. Ya, 16 voltios. Entonces, tranquilamente podríamos hacer una ecuación aquí donde decimos... aunque no me termino de convencer, pero bueno. 16 menos 12, o sea, la equidad de tensión aquí menos la equidad de tensión aquí, dividido entre RS, aquí igual, ¿a qué sería igual a mí? I sub S. Ya, creo que forzosamente voy a hallar mi RS. Ni modo. Ya, entonces, bueno, hasta ahí una parte, ¿no? Luego, no tengo nada más que hacer aquí tampoco, ¿no? Porque los dos me quedan como ecuaciones. Aunque no, estoy mintiendo. Sí. Bueno, aquí tendríamos que añadir también que sería la otra, ¿no? Pero como estamos hablando de cero, de que mi corriente en la carga es cero, entonces, cero nomás, pues, ¿no? En el otro vamos a tomar en cuenta, ¿no? Y entonces eso haremos. Hasta aquí arriba, ni modo. Haré aquí abajo y luego lo subo, ¿ok? Vamos a ir subiendo como elevador, poco a poco. Ya diríamos así entonces. Con, con mi corriente L max, entonces vamos a pensar también en mi S también. Ok, ecuacionando, ¿qué decimos? La ecuación sería lo mismo, ¿no ve? Solo que al revés. I sub S va a ser igual a I Z min más IL max. Ya, entonces, ahora ya no es cero, ¿no ve? ¿Qué decimos? Lo mismo, ¿no? Con amarillo lo pondré. 16 menos 12 sobre RS va a ser igual a... ¿qué tendría que ser igual? Aquí me estoy equivocando, ¿no? Bueno, no me estoy equivocando. Pero este I sub S sería igual a IZ max también, pues. ¿No ve? Porque este es cero. Ya. Y entonces aquí voy a decir, ya no es lo mismo, ¿no? Entonces va a ser IZ también más 200 miliamperes, ¿no? Del máximo. Y ya, ¿no? Algo que también podríamos hacer es lo siguiente. Y esto es un criterio que, póngame atención. Cuando hablamos de Zeners, y esto creo que se los he puesto en el PDF, sí, sí, se los he puesto. Cuando hablamos de máximos y mínimos en un Zener, y casi en cualquier cosa, esto es un criterio más de cuestión física, ¿ya? Pero diremos así, mi IZ usualmente es mucho menor que IZ max.
¿Ya? Diremos. Entonces, si lo ponemos como ecuación, también es válido decir que IZ min es igual a ¿cuánto es mucho mayor? 10 veces, ¿no? Entonces, a ver que lo ponga aquí, pero ya ni modo. 0.1 de IZmax. ¿Ya? Ya, entonces eso como un criterio, digamos. O bueno, no necesariamente se tiene que cumplir, pero podríamos forzarlo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si yo lo anoto como ecuación y estoy diciendo, ah, esto es válido, técnicamente estaría forzando la situación, ¿no? Y ya, entonces, ¿qué más? Tengo hartas ecuaciones, les pondré nombrecito. Este, por ejemplo, le pondremos, no sé, 1. A esta soncera le pondremos 2. ¿Y qué más? Esto ya digamos que es real, ecuación 3. ¿Y qué podría ser? Podríamos igualar 1 con 2. No necesariamente, pero podemos hacer algo, ¿no? Podemos hacer algo con 1 y 2, ¿no? 1 y 2. Ya, ¿qué podemos decir de esas dos onceras? Con naranja. Y Zmax es igual a despejando, ¿no? O sea, quisiera que vean las dos ecuaciones y me van a decir si lo que estoy haciendo es correcto. Y Z min más 200 miliamperes. Ya, pero ahora quiero hacer un cambiazo y quiero decir, esto va a ser 0.1 de IZmax. ¿En qué ecuación? O sea, ¿qué estoy haciendo, muchachos? Me estamos viendo esta y esta al mismo tiempo. ¿Dónde? Esta soncera estoy diciendo un cachito, no me importa, porque no me quiero meter con tensiones de momento. Entonces digo, le meto IZmax porque esa es la que quiero hallar, ¿no? Las IZs me importan. Ya, luego me quedo con esos dos tal cual, ¿no? Me quedo con esos dos. Ah, ya, pero este estoy diciendo por mi ecuación 3 que ahora es 0.1 del máximo. Entonces, solo me queda IZmax, ¿no? Hago un humilde solver y ya consigo IZmax, ¿no? ¿Cuánto saldrá? Debe ser, bueno, y es fácil de ver, ¿no? ¿Cuánto era el máximo? No me acuerdo. Pero es un poquito más de 200, ¿no? Ya, no sé. Un poco más de 200 va a ser mi máximo. Ya, y listo, ya. Calculan, calculen, porfis. Pero lo vamos a dejar ahí de momento, ¿no? Se los dejo para que calcular. Simplemente sabremos que conocemos IZmax. Ya, ¿qué hago con mi IZmax? Le multiplico por 0.1 y conozco mi IZ también, ¿no ve? Entonces, antes de irnos a otra página, aunque aquí me he bugueado, ¿no? ¿Para qué me voy a ir a otra página? Estamos haciendo esto de subida. Y ya, digamos. Conocemos IZmax. Multiplicamos por 0.1 porque eso estoy diciendo que es verdad. Y 0.1, entonces conocemos mi IZ también. ¿Para qué me sirve hallar estas sonceras si lo que yo quiero es hallar potencia? Porque para cualquier cosa, ¿no ves? Sea lo que sea su sistema, para saber cuánto es su potencia, lo que tienen que hacer es hallar cuánta tensión queda aquí, ¿no ves? Más, menos, y también cuánta corriente está fluyendo. Al final hacen potencia es igual a V por I, y eso, ese es su resultado, ¿no? Entonces eso estamos haciendo. Ya, por eso me he dado la molestia de hallar mis corrientes. Ya entonces, digamos, conociendo IZ también, por ejemplo, o IZ más cualquiera de estas, voy a poner a reemplazar aquí, ¿no ve? Y ahí en su RS. Y si se dan cuenta, si hubiéramos despreciado este RS, digamos, no me interesaría. Tranquilamente podemos resolver, ¿no ve? Haciendo esta situación. No me hacía falta porque al final de cuentas son iguales.
Sin embargo, ahora que conocemos, pueden hallar esto, ¿no? No hemos usado ninguna de esas partes, pero podrían decirlo que 16 menos 12 sobre RS es igual a IZ max que conocen, ¿no? Entonces hacen una ecuación y dicen al revés entonces, ¿no? Aquí IZ max igual a RS. Ya, y conocen RS. Ya. Y finalmente, ¿qué tendría que hallar, no? O sea, ya conozco mis mínimos, conozco mis máximos. ¿Cuál me interesa más, muchachos? ¿Mi potencia máxima, mi potencia mínima, mi potencia promedio, mi potencia real, mi potencia compleja? Para cualquier cosa que hagan en cuestión de potencia, les importa siempre el valor de watts más grande que encuentren, porque ese es el que va a definir qué componente van a usar, ¿no? Porque ¿qué les importa el mínimo? Si hablo de una resistencia, por ejemplo, esas resistencias azulitas aguantan creo que 1 watt, ¿no ve? Creo que 1 watt son las mejorcitas que hay. De 0,5 son un poco más baratas, ¿no ve? Y así sucesivamente. Ya, entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con estas onceras, no ve? Me importaría el máximo. El máximo me definiría qué componente voy a usar. Entonces, mi PZ max, que es la que de verdad importa, va a ser igual a mi tensión en Z multiplicado por mi Z max. Y ya, ¿no? Esto es 12. Y mi IZ max, pues, ¿cuánto valdrá? Pero conocemos de esta ecuación, ¿no? Y entonces ya conocerían la resistencia. Bueno, conocen las dos resistencias, conocen la potencia que disipa el Zener. Y ya, listo. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Siguen ahí? ¿Lo han dejado grabando y se han dormido? ¿Alguien tiene alguna duda de su práctica o algo más antes de irnos a mimir? Porque con eso terminaríamos diodos, ¿ya? No hay no hay mucho más que hacer, creo nomás. Pero bueno, ya, entonces creo que todos están muertos. Así que ahí quedamos, muchachos. Pensé que me iban a bombardear con preguntas. Si no hay, me escriben normas, ¿ya? Pero a partir de mañana, hoy día tengo que hacer una tarea más. Así que, pues, la próxima empezamos con transistores. Ya saben su práctica. Su carátula igual lo tiene la Clau por si acaso. Igual les mando en PDF. Si no lo ves, voy a la página de nuevo. Que esté ahí. Y ya, muchachos, con eso terminaríamos. Voy a tratar de subirlo esto ya nomás. Pero la verdad es que no les prometo nada. Tengo un trabajo para mañana que tengo que hacer. Así que hasta ahí, ¿ya?